¿Cómo reconocer la migraña? La migraña es un tipo de dolor de cabeza que se ocasiona por una actividad cerebral anormal. Todavía no hay estudios concluyentes que expliquen cuál es la causa originaria de la migraña, aunque se cree que el ataque empieza en el cerebro e involucra algunas vías nerviosas. La migraña suele aparecer en personas de entre 10 y 45 años, es más común en el género femenino, en ocasiones asociado al ciclo menstrual y, en la mayoría de casos, se detectan antecedentes familiares. Las mujeres que sufren migraña reducen sus ataques durante el embarazo. Instrucciones: la migraña puede ser o no precedida por un aura. El aura es la señal que nos avisa de la llegada del ataque migrañoso, suele aparecer entre los 10 y 15 minutos antes del dolor, aunque a veces puede llegar a espaciarse por 24 horas. El aura suele manifestarse con alteraciones visuales como por ejemplo la visión borrosa, ver líneas en zigzag o estrellas, dolor ocular, ceguera temporal o visión en túnel. Tras la posible aparición del aura o antes de percibir un dolor intenso de cabeza, el individuo percibe un dolor sordo. Es decir, un dolor que se puede confundir con la cefalea tensional, la sensación de un peso leve en la zona frontal. La migraña se caracteriza por un dolor de cabeza intenso que se localiza, normalmente, en un hemicráneo, más concretamente en la parte posterior de la órbita ocular. Siempre suele ser el mismo lado de la cabeza donde se produce el foco de dolor durante la migraña. Cuando se produce el ataque, el individuo percibe un dolor pulsátil, como si le latiera el corazón en la cabeza de una forma contundente. El episodio de migraña puede llegar a durar entre 6 y 48 horas. Junto a este síntoma, el 90% de los pacientes que sufren ataques de migraña aseguran la aparición de las náuseas y los vómitos, estos se acompañan de inapetencia. Es muy común, también, la sensibilidad a la luz y al sonido. Por este motivo, quienes sufren de migraña se refugian en habitaciones oscuras y aisladas del ruido. Ambas cosas ayudan a mejorar el episodio. Es posible que aparezcan otras señales como los escalofríos, sudoración y fatiga. Los síntomas del individuo pueden ser muy distintos de uno a otro, pero suelen repetirse idénticamente en una misma persona. El tratamiento de la migraña requiere ser revisado por un médico especialista en neurología. Los fármacos más utilizados para tratar estos ataques son los triptanes, para tratar el dolor; los antidepresivos, para inducir el sueño; los antieméticos, para eliminar los vómitos. Aunque el paciente utilice el tratamiento indicado, puede que sus ataques no remitan e incluso llegue a sentir la resaca migrañosa que se conoce por sentirse embotado mentalmente, con dolor de cuello y aumento de la necesidad de dormir. Si deseas leer más artículos parecidos a cómo reconocer la migraña, te recomendamos que entres en nuestra categoría de los dolores de cabeza y migrañas. ¿Cómo evitar la migraña? La migraña o hemicrania, en griego, un lado de la cabeza, o jaqueca, es un dolor de cabeza muy intenso que sufre aproximadamente un 15% de la población, siendo un 75% mujeres. Suele ser de herencia genética, aunque afortunadamente con el paso de los años y los cambios hormonales termina desapareciendo. A diferencia de otro tipo de cefaleas más suaves, la migraña viene acompañada de fotofobia, náuseas y vómitos. A continuación te damos algunos consejos para evitar la migraña. Evita situaciones de estrés y no pases excesivo tiempo delante del ordenador. Siéntate correctamente, presta atención a la postura de tus cervicales y hombros y realiza ejercicio físico para mantenerte en forma. La migraña suele ser provocada por una falta de riego sanguíneo a la cabeza, por lo tanto debes evitar ingerir alimentos ricos en grasas como el queso curado y el yogurt, carnes curadas y ahumadas, y alimentos excitantes como el chocolate, el café y algunos tés. Sustituye el café de las mañanas por una infusión de tila, melisa, valeriana o todas ellas combinadas. Evita el tabaco y el alcohol, sobre todo el vino tinto, la cerveza y el champán. En la medida de lo posible evita ingerir levadura, aderezos y colorantes artificiales. Acude a un médico especialista o neurólogo para que estudie tu caso y evita la automedicación. Piensa que algunas personas han desarrollado intolerancia a ciertos medicamentos por un uso excesivo. Toma la medicación prescrita por tu médico en cuanto notes el primer síntoma.
Si dejas que la crisis de migraña avance, te costará más acabar con ella. Tómatelo con calma y cancela tus planes. Busca un lugar oscuro y silencioso, túmbate e intenta dormir. Existen medicamentos de última generación, bastante exclusivos y de precio elevado, que actúan rápidamente dilatando los vasos sanguíneos cercanos al cerebro y paliando satisfactoriamente la migraña en la mayoría de los casos, aunque no es bueno abusar de ellos por sus posibles efectos adversos. En España existen proyectos de investigación clínica, como MigraDAO, que relacionan el origen de la migraña con el déficit de DAO, enzima diaminoxidasa. A través de algunos test y análisis de sangre específicos pueden ayudarte a conocer la causa de tu migraña y a tratarla según el caso. Si deseas leer más artículos parecidos a cómo evitar la migraña, te recomendamos que entres en nuestra categoría de los dolores de cabeza y migrañas.